Hasta dentro de un tiempo no sabremos si lo que hemos visto y vivido este 2023 habrá sido histórico o simplemente se quedará en un dato al pie de los libros. No cabe duda de que han pasado muchísimas cosas importantes, con un claro impacto en la política, la economía o la cultura. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, repasamos qué ha ocurrido en 2023. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Este es el último episodio del año de este podcast en 2023 y por eso tenemos con nosotros Alba Leiva, ¿qué tal? Pues aquí estamos ya cerrando el añito, cerrando diciembre. Cerrando diciembre. Y David Gómez, ¿qué tal, David? Con ganas de terminar el año ya, Fer, muy buenas. Jolín, lo has dicho como si hubiese sido Muy buenas. nefasto. Pero porque desastroso. empieza otro año nuevo. Ah, vale. No O sea, por acabar este. Por sino ganas de empezar. O sea, ganas de- el siglo. Miras a comienzo. 2024 con optimismo, ¿no? Como si se viniesen cositas. Exactamente, se vienen cositas. Vamos a dejarlo ahí. Ha sido un año intenso en lo internacional, creo que estaremos de acuerdo, en que han pasado muchas cosas. No sé si a la altura de 2022, que ahí teníamos el inicio de la invasión de Ucrania. Igual no, pero no se le ha quedado corto, la No, verdad. la verdad es que no. Los guionistas han estado muy a la altura. Sí. Nos ha quedado corto. ¿Con qué momento os quedáis de este 2023? Bueno, ha habido muchos momentazos, ¿no? Así se me vienen a la cabeza varios. El Mundial Femenino de España, por ejemplo. Sí. Sí. El Wimbledon de Alcaraz. Empiezo a ver un patrón. Esto empieza Empiezas a a ver ver. ¿Quién lo podía imaginar? No, hombre. Por ejemplo, los Rolling Stones han sacado disco por primera vez en 20 años. y o no, casi y 20 no se han años. muerto, lo cual es también un éxito para ellos. No Sí. se ha muerto ninguno. Eso está bien. Bueno, Bueno. Mick Jagger creo que cumplió Casi. 80 años. David, Y- te la estás jugando otra vez. Ay, madre Es verdad. mía. Ay, madre mía, es verdad. Bueno, espero- David, el asesino de No, celebrities. por favor. Si queréis eso sí contar que- con alguien para vuestras necroporras, contad Eso con es. David. Gafaste al pobre Kissinger, dijiste que estaba vivito y coleando, A palabras ver, pero textuales. con 100 años. Con 100 años y al día años siguiente, ya tocaba, ¿no? al día siguiente Hay llamó que a San decir Pedro. que llevaba 100 años sin morirse. O sea que, bueno, Claro. en tu favor. Un día, un accidente, pues. Le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, exactamente. También fue el inicio de The Eras Tour, el tour de Taylor Swift, Mm. Sí. el tráiler del GTA 6 Sí, Creo un momento que también muy icónico. esperado. y, lo más importante, la renovación de Simeone como También. entrenador de la Leti. O sea, ese es para mí el momento más relevante del año. Pero bueno, bromas aparte, creo que el momento más impactante para mí a nivel internacional fue la insurrección del grupo Wagner en Rusia. Mm. Recuerdo ese sábado como si fuera ayer porque estaba de fiesta en una casa rural con mis amigos del máster. Pues me extraña que te acuerdes. Bueno, tengo lagunas de la noche, vale. pero ese es el Tiene momento. un recuerdo borroso de ese momento. Me acuerdo muy bien. De ese momento tengo ese lapsus en el que me estaban vacilando, o pensaba que me estaban vacilando, de, oye, que está habiendo un golpe de Estado en Rusia. Digo, venga, yo Claro, me tú voy ya a... en la octava copa que me estás contando. Yo 9 de estaba- la mañana, veníamos de toda la noche de fiesta. Digo, yo me voy a dormir, esto tiene que ser una broma. Y no era una broma. Y pensar que iban hacia Moscú, Sí, que sí. podían asaltar el Kremlin, parecía ciencia ficción. Yo aquello. recuerdo el seguimiento durante todo ese día yo estaba en Asturias de vacaciones, siguiendo, desayunando, luego tomando una sidra siguiéndolo, en la playa siguiéndolo, era como ¡ah! Sí, Estas sí, cosas sí, sí. siempre pasan en viernes, además. Siempre pasan en Todas las viernes. movidas gordas Sí, sí. siempre pasan en viernes, macho. Sí, sí, porque esa os la comisteis vosotros, Blas, tú... Sí, una de esas es decir, ya se está liando. O sea, es viernes y ya se está liando. Además, creo que eso era como, sí, por la mañana, una cosa así. O sea, Sí. es como siempre pasa en viernes. Porque esto no puede pasar un lunes que luego tienes toda la semana. No, en viernes. Que Claro. ese fin de semana te vas a morir, pero bueno. Ujú. Claro. ¿Y tú, Alba? Para mí ha sido el conflicto en Israel y Gaza. Llega ya Eso como es más tarde, reciente, sí. reciente, más Yo tarde en el pensaba año. que iba a decir el estreno de Oppenheimer. Ya estamos No. muy sorprendidos. No, de que no, no. mencionaba No Nolan. voy a decir nada de Oppenheimer nunca más. Os voy a ignorar ampliamente con eso. Pero de Napoleón sí, ¿no? Bueno, sí, Sí, ¿no? oye, nos quedó un capitulito súper interesante. Eso es verdad. Sí, y eso nos es fuimos un ahí al resultado, cine, eso pues es. ni tan mal. Bueno, volviendo al tema de Israel y Gaza, que a ver, es cierto que no es un conflicto nuevo tampoco, lleva ya décadas, pero a nivel del nivel de violencia que estamos presenciando, yo creo que va a marcar un antes y un después. Así como tal vez en 2022 pues el conflicto era Ucrania, yo creo que tenemos que mirar más a Israel y a Gaza. Yo me voy a quedar con una fecha, 4 de mayo, para ser exactos. ¿Sabéis qué pasó el 4 de mayo? Pues ahora me pillas, la verdad. No, bueno. Tiene pinta de ser semifinales de Champions, alguna cosa así.
No lo sé, pero no iba por ahí en ningún caso. Casi. Y es que el 4 de mayo estrenamos No es el fin del mundo. Ah, mira. Es verdad. Claro. El 4 de Es mayo verdad. nació este Es verdad, podcast. Todavía no tiene ni un año, sería un 8mesino ahora mismo. Entonces, bueno, el 4 de mayo yo me quedo con esos momentos. No sé si tendrá relevancia internacional en algún momento. Acabará en las reuniones de la Wikipedia. Pero tiene relevancia en el orden mundial. Eso es, Así fue importante para nosotros y también espero que mucha gente que nos sigue. O sea, Eso esperamos. No, ahora repasaremos muchos highlights, muchos grandes momentos de este año, porque tenemos, por suerte o por desgracia, mucho donde elegir. Y es que 2023 ha sido movido desde el principio, apenas había transcurrido una semana de este año, cuando de repente tuvimos el asalto al Congreso de Brasil. Eran unos vibes de Estados Unidos, fue un poco flashback, pero no, ahí estaban en enero asaltando el Congreso de Brasil. Totalmente. Es que las comparaciones son odiosas, Fer, entre el asalto al Congreso de Brasil y el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Era una secuela. Sí. total, Completamente una secuela. Ahora miramos a los eneros como con miedo. Sí. ¿Otro más? ¿Qué va a pasar? Sí, es que además hay que recordar que el asalto al Capitolio de Estados Unidos se produjo ese 6 de enero, justo el día en el que el Congreso se reunía para contar los votos del colegio electoral y certificar la victoria de Joe Biden contra Donald Trump en esas elecciones presidenciales de 2020. En el caso brasileño, el asalto al Congreso se realizó después de que Lula da Silva tomara posesión como presidente de Brasil, que había vencido en la segunda vuelta de los comicios a Jair Bolsonaro, que era el presidente en esos comicios. En ese momento, sí. Al igual que Trump, Bolsonaro denunció que se había producido fraude electoral y la respuesta de sus seguidores más radicales fue asaltar la sede del Poder Legislativo para evitar su salida. Afortunadamente, ninguna de las dos insurrecciones prosperó, pero lo cierto es que el asalto al Congreso de Brasil reflejó la globalización de esa derecha golpista y la deslegitimación de los procesos democráticos. Que Es algo cierto que hemos visto que en Brasil no se estaba votando nada, o sea, el Congreso estaba vacío, si no recuerdo mal, o sea, asaltaron el edificio, se dieron un paseo por allí, se hicieron fotos y luego se volvieron a su casa. En Estados Unidos sí que había gente dentro del Congreso, pero bueno, era un poco esa cómo se copian los movimientos, ¿no? Esa globalización de esa derecha radical que dice, bueno, pues voy a saltar el Congreso para intentar revertir resultados que no me han dado la razón. Pero bueno, es cierto que esas acusaciones de fraude se han vuelto recurrentes entre candidatos de este perfil. En Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de Milei, que aunque acabó ganando las elecciones, habló de fraude colosal tras la primera vuelta, en las que se impuso el peronista Sergio Massa. Luego, como digo, terminó ganando, pero en esa primera vuelta deslegitimó el proceso. Es cierto, por ejemplo, que a Bolsonaro no le ha ido muy bien desde entonces, porque no le salió bien la jugada. En junio fue inhabilitado, si no recuerdo mal, unos cuantos años por la justicia brasileña. Sí, creo que fueron 8 años, hasta 2030. Justo. Pero el que sigue en la jugada todavía en el terreno de juego es Trump, que no le va precisamente mal por las encuestas. De hecho, ha sido un año muy positivo para Donald Trump a su manera, porque bueno, tenemos que acordarnos que en el mes de marzo Trump recibió su primera imputación por sobornar presuntamente a una actriz porno con dinero de su campaña antes de las elecciones de 2016. O sea, fue un caso súper mediático que empezamos a ver, ¿no? Sí. Y actualmente hay 4 causas penales abiertas contra él. Suma y sigue este señor. Sí. Varias de ellas tienen que ver con sus intentos de subvertir el resultado de las elecciones en 2020. En el caso de la actriz porno igual se queda más... Es casi ya empieza a ser anecdótico. Más anecdótico, en los otros casos son más grave. Y eso que el otro es grave, ¿no? Sin embargo, esta fue especialmente significativa porque era la primera vez que un expresidente de Estados Unidos era imputado por un tribunal. Este era el caso que de repente tuvimos la imagen, ¿no?, de Trump ahí imputado. Entrando, sí. Lo más llamativo de esto es que las imputaciones han revitalizado la figura de Trump dentro del Partido Republicano, ya que había quedado bastante tocado después de las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022. En las midterms, la mayoría de sus candidatos perdieron en estados claves y contribuyeron a que la victoria de los republicanos pues fuese pírrica, así muy nada. Es verdad que en 2000 sí, porque el Senado ni siquiera lo recuperaron, creo que incluso aumentó ligeramente la mayoría demócrata y solo recuperaron la Cámara de Representantes, que fue casi por nada. Claro, fue un impulso para los demócratas, mientras que la candidatura de Trump parecía que se desinflaba. Que se esperaba una ola republicana. Claro, se hablaba de esa ola roja que luego no fue así. Eso es. Y de hecho empezó a surgir como una alternativa a Trump, que es Ron DeSantis, el gobernador de Florida,
salida, como pues, le va a sustituir. Y ahora, por el contrario, ni se contempla la posibilidad de que DeSantis amenace a la nominación de Trump como candidato presidencial. Sí. Y bueno, y además si en febrero la distancia entre Trump y DeSantis era de 8 puntos, hoy es de 50. Es decir, Ron DeSantis se ha desinflado completamente y Trump vuelve a coger fuerza. Y no solo esto, también está empezando a superar a Biden en algunos sondeos. Así que ojito con Trump en 2024. Sí. Ojito que no estemos hablando el año que viene de la victoria de Donald Trump en las elecciones. Pues puede ser una posibilidad. Es una opción bastante plausible. Y lo que dice Alba es que tiene todo el sentido, Fer, porque con estas imputaciones Trump ha recuperado la atención mediática y ha logrado alimentar ese relato de la caza de brujas, del Deep State, de ese estado profundo contra el de medios de comunicación, poder judicial, y del mismo modo ha conseguido que los electores republicanos y los principales líderes del partido cierren filas o tengan que cerrar filas en torno a su figura, se tengan que pronunciar a favor de Trump. Desde luego, Trump parte en una posición mucho más ventajosa de cara a esas elecciones presidenciales de 2024 que la que tenía el año pasado, aunque habrá que ver también en qué quedan sus causas judiciales porque va a coincidir justo con esa campaña electoral. Sí, es lo que se ha dicho mucho, que precisamente estas imputaciones le iban a beneficiar porque iba a permitirle retomar ese relato victimista de el Estado me persigue, el establishment me persigue, soy una víctima y tal. Entonces, bueno, sí, efectivamente, Trump ahora mismo está remontando en las encuestas y luego también es cierto que ha sido un año especialmente convulso para Estados Unidos y en particular para la administración Biden, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Sí, sin ninguna duda. De hecho, Biden ha tenido que sortear numerosas dificultades en este año 2023. Por ejemplo, en el plano... No solo sus caídas. No solo sus caídas. Pero eso ya lo lleva gestionando desde hace unos años. Tiene las rodillas. Y sus lapsus, y no solo las rodillas, la verdad, por lo que parece. Bueno, en el plano económico, la primera mitad del año estuvo caracterizada sobre todo por esas subidas de los tipos de interés y la amenaza de una nueva crisis financiera, que ahora parece que ya no es tal, pero no sé si os acordáis que en marzo tuvimos la quiebra del Silicon Valley Bank, que fue la mayor caída de un banco estadounidense desde la quiebra de Lehman Brothers, que antecedió a la crisis económica de 2008. Se temía precisamente que esa caída del Silicon Valley Bank provocara un efecto dominó en los mercados similar al de esa gran recesión. Y de hecho ese pánico se aceleró también con el colapso 2 días después del Signature Bank, que era famoso por tener 1/3 de sus depósitos en criptomonedas. Ha sido un mal año para los criptobros. Sí. Ahora está subiendo el Bitcoin otra vez, pero bueno. Bueno, pero esto siempre va por olas. Lo que pasa es que sí que vimos una burbuja y como un grandísimo optimismo con las criptomonedas, pero de repente este año ha sido el gran batacazo, ¿no? Sí. Veremos si en 2024 es el renacido el Bitcoin, no sabemos, pero bueno, no tiene pinta. No, de momento tiene buenas perspectivas, pero efectivamente se le vieron un poco las costuras a ese mundo cripto donde todo parecían ríos de chocolate y maravillas, como mira, no, al final... son mortales, como cualquier otro. Sí. El caso es que al final esto no acabó desencadenando una crisis financiera, entre otras cosas por la intervención de la Reserva Federal, que fue clave para evitar que otros bancos siguieran el mismo camino, porque la Fed ha tenido un papel protagonista este año en la economía estadounidense, no solo, estadounidense y mundial, porque no solo por esta intervención en forma de financiación para evitar una eventual falta de liquidez de los bancos estadounidenses, sino que hablar de la Fed en este 2023 es hablar de lo que hemos comentado antes, de la subida de los tipos de interés. Sí, además a mediados de diciembre, hace apenas unas semanas, ya la Fed dijo que por el momento paraba las subidas de tipos y que se planteaba empezar a bajarlos en el próximo año, lo cual es como, ya hemos tocado techo, esto ya no va a seguir creciendo los tipos de interés, así que bueno. Si es que tuvieron... Creo que fueron 11 subidas consecutivas, una auténtica barbaridad. Sí, la inflación estaba disparada, además tienen el problema de que bendito problema, de que el desempleo no crecía, tienen paro estructural y decían, es que si no, hay que seguir estrangulando la economía. Pero bueno, los tipos de interés, para quien no lo tenga muy, muy claro, es el precio que se paga por el dinero de un préstamo. A mayores tipos, más caro es conseguir un crédito y por tanto la demanda de dinero se reduce, que era un poco el problema que tenía Estados Unidos. Exacto, es uno de los instrumentos clásicos de política monetaria. Cuando hablamos de política monetaria solemos hablar de subidas o bajadas de tipos de interés. Y como veníamos de un contexto de alta inflación provocada por la recuperación post-pandemia y la invasión rusa de Ucrania, la Reserva Federal se puso manos a la obra y elevó los tipos de interés hasta el 5,5%, que es el máximo, es muchísimo, máximo desde el año 2001. Ya nos vamos a más de 20 años. La consecuencia previsible es que el aumento de las tasas de interés contrajera la actividad económica de Estados Unidos. Es un riesgo siempre asociado. Sí.
Incluso algunos economistas llegaron a pronosticar una recesión inevitable. Tendríamos ahí durante el año pues, unas amenazas de recesión constantes. Sin embargo, la economía estadounidense ha aguantado bien el envite y ha llegado a crecer casi un 5% en el tercer trimestre, así que ni tan mal. En ese sentido, pues Biden se puede dar por satisfecho. Sí, porque estabas hablando de recesión, que Estados Unidos la ha esquivado y hay países que no han esquivado esa bala. No. Y ahí tenemos el caso de Alemania, que se ha comido, de lleno esa subida de tipos, hasta en recesión técnica en este 2023. Es cierto que entran en juego otros factores como la dependencia energética de Rusia, la propia deriva proteccionista de Estados Unidos con el tema de los subsidios a la industria y demás, que es una política de Biden heredada fundamentalmente de Trump, o sea, es muy continuista, o la propia reducción de las exportaciones alemanas. Eso es, pero hay que decir que en el ámbito político estoy segura de que Biden no estará tan satisfecho, porque 2023 ha sido el primer año en que su administración ha tenido que lidiar con un Congreso sin mayoría demócrata en ambas cámaras, es decir, ha estado mucho más limitado, ¿no? El bloqueo de los republicanos más radicales estuvo a punto de provocar un cierre del gobierno estadounidense, que esto ya pasó. Sí, viene siendo recurrente en los últimos años. Es un riesgo recurrente que en la política estadounidense. ¿Qué hubiera significado esto? Que los presupuestos no se hubieran aprobado y que las agencias federales se hubieran quedado sin fondos para funcionar. Bloqueo absoluto. Este bloqueo también lo estamos viendo ahora con la aprobación de los nuevos paquetes de ayuda a Ucrania, es decir, van de bloqueo político en bloqueo político. Sí. El ala dura de los republicanos está poniendo cada vez más trabas para autorizar estos envíos porque en su lugar prefieren destinar una mayor parte de esos fondos a cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo, reforzar la frontera con México. Sí. Tal ha sido la actitud obstruccionista de los republicanos radicales que incluso llegaron a impulsar una moción para destituir al portavoz de la Cámara de Representantes, que también era republicano. Kevin McCarthy. Aquí vemos también las divisiones dentro del propio partido, por haber acordado con los demócratas prorrogar las leyes de gasto de 2022 durante 45 días para evitar este cierre de gobierno del que hablamos. Sí. Y de hecho se lo terminaron cargando. Además, nunca antes un portavoz de la Cámara de Representantes había sido destituido del cargo. Sí, eran como los trampistas, ¿no? Que estaban ahí, o me das todo o te tumbo, y al final acabaron cumpliendo su amenaza. De hecho, Kevin McCarthy ya empezó mal su andadura como portavoz de la Cámara de Representantes porque necesitó, creo que hasta 15 votaciones para salir elegido. O sea, que ya la cosa empezaba mal. Bueno, el hombre creía en él mismo. Sí, pues al final no le salió muy bien la jugada. Pero bueno, esto ha sido solo a nivel interno. Creo que solo Kevin McCarthy creía en Kevin McCarthy. Sí, es un poco lo del síndrome del impostor, que hay gente que dice, igual lo del síndrome del impostor hay gente que tendría que tener más síndrome del impostor. Sí, Kevin McCarthy es uno de ellos. Pero bueno, esto ha sido a nivel interno, como dice Alba. Pero en política exterior, Biden también ha tenido varios dolores de cabeza. La continuación de la guerra de Ucrania, por ejemplo, también el estallido del conflicto entre Israel y Hamás son los dos ejemplos más paradigmáticos que se nos vienen a la cabeza de forma instintiva. Sí. Pero si hay algo que ha vuelto a marcar la política exterior estadounidense en 2023 han sido las tensiones geopolíticas con China. Ya es un tema recurrente. Sí, eso te iba a decir, que todos los años es lo mismo. Sí, seguramente el año que viene será el Día de la Marmota y volveremos a hablar de ya esto. Ya tenemos hecho medio programa el año que viene. Es como esa gran tendencia de fondo. Sí. También tenemos que pensar que las cosas no ocurren en años estancos y tal, sino que hay grandes tendencias que igual pues podremos mirarlas y analizarlas a nivel década, por ejemplo. Pero este año ha habido un suceso que no hubo en años anteriores. A ver. ¿Os acordáis del incidente de los globos espías chinos en febrero? Cuando hubo cazas del Departamento de Defensa. Sí, que se volvió todo el mundo loco. Sí, que los derribaron ahí porque creían que había globos espías chinos que habían penetrado en territorio estadounidense y estaban los cazas derribando esos supuestos globos espías. El caso es que aquel incidente agudizó esa crisis diplomática que Estados Unidos y China llevaban manteniendo desde que la ex portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había visitado Taiwán en agosto de 2022, si no me equivoco. Se enfadaron mucho los chinos. Sí. Mucho. Bastante. Ya digo, eso abrió una crisis diplomática y ya con el incidente de los globos espías chinos, que parece una estupidez, pero que reflejaba hasta qué punto estaban deterioradas esas relaciones. Incluso creo que Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, canceló la visita que tenía a China programada en ese mismo mes. Desde entonces, Washington y Pekín se han esforzado por reconducir esa situación y aliviar un poco esas tensiones. Por eso hemos visto varias visitas de altos funcionarios estadounidenses a China a lo largo de este año 2023. La más destacada, precisamente, fue la visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken,
que la visita que no llevó a cabo en febrero, pues la hizo a Pekín pospuso en junio. el viaje. Claro, pospuso el viaje. Pero también estuvo, por ejemplo, la secretaria del Tesoro estadounidense. No ha sido únicamente Blinken. Y todo esto culminó con la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping el pasado mes de noviembre en San Francisco, que fue la primera y la única que mantuvieron ambos líderes en 2023, y parecía que la cosa había ido bien hasta que después salió Joe Biden diciendo que sí era un dictador, ese mítico vídeo de Anthony Blinken diciendo ya me ha arruinado todo el trabajo. A meses de curro ahí, cuando es como ya la ha cagado el viejo chocho este. El clip Tal es cual, brutal. tal cual. Me encanta. Pero bueno, es cierto que China tampoco ha tenido un año fácil en este 2023, porque el gigante asiático empezó el año desmantelando las restricciones por la pandemia, por la COVID. En 2023 ya llegaban un poco tarde. Sí. Y también se inauguraba el tercer mandato de Xi Jinping como presidente. Iba a ser como el año de su reactivación económica, y los datos de los primeros meses pues como que iban bien encaminados, pero luego ha sido un poco bluff porque ha terminado ralentizándose de nuevo, ha repuntado un poquito, pero es como China ya no es lo que era. Sí, esa idea de esas perspectivas tan optimistas, pues no son tan optimistas. Y es justo lo que comentamos en el CAPI que hicimos en septiembre sobre si el modelo de crecimiento chino había tocado techo, ¿no? 2023 ha demostrado que China ya no tiene las condiciones para crecer a esos niveles espectaculares como antes. Vamos a ver unos crecimientos mucho más modestos por parte de China. ¿Por qué? Porque el país arrastra males estructurales como la caída del sector inmobiliario, que sigue sin recuperarse, el endeudamiento de las administraciones locales, la debilidad del consumo interno, el retroceso del comercio exterior y el declive demográfico. Claro, tiene ahí una bomba de problemas de cosas ahí puestas. Que es difícil remontar. Porque hay que recordar que India superó en abril a China como el país más poblado del planeta. Otro hecho que ha sucedido este año. Que le dedicamos un episodio a India hace unas semanas para quien tenga interés en conocer un poquito mejor el país. India, uno de los grandes protagonistas de este 2023. Otros, ahí profundizáis bastante más. Sí. A eso además hay que sumarle un contexto geopolítico cada vez más hostil con esa guerra tecnológica y comercial con Estados Unidos y la crisis del multilateralismo en general en el orden internacional. Por eso hemos visto a China redefinir su estrategia buscando impulsar los sectores de alta tecnología como la producción de chips y la inteligencia artificial, o reformulando su gran estrategia geopolítica que es la nueva ruta de la seda, con proyectos menos ambiciosos y más centrados en cuestiones como la sostenibilidad o la vanguardia tecnológica. Hace poco vi un titular, no sé hasta qué punto sería cierto, en el sentido de que decía que China estaba intentando relanzar el proyecto de la nueva ruta de la seda y tal. Aquí le hemos dedicado un capítulo a ver si era posible o tenía futuro la nueva ruta de la seda. Spoiler, no demasiado. Estuvimos hablando que es un proyecto un poquito ya para un mundo que no existe o que está dejando de existir. Ahora mismo está todo como marcado por el proteccionismo, erosión del multilateralismo, la erosión de la propia globalización. Yo creo que recomiendo a quien no lo haya escuchado que se lo ponga, porque creo que es bastante interesante ver un poco por dónde va esa tendencia global de la nueva ruta de la seda. Yo creo que nos quedó bastante chulo. Sí, fue un tema... o sea, está mal que lo digamos nosotros, pero bueno, sí. Vamos a... Honestamente. Claro, modestamente. Vamos a ser un poco Kevin McCarthy. No tenemos suficiente síndrome del impostor. Claro. Pero bueno, al final la reformulación de la nueva ruta de la seda muestra dos cosas. Primero, que China quiere aprender y está aprendiendo de sus errores en cierto modo y adoptando una actitud mucho más realista. No pensando en macroproyectos de inversión en infraestructura, sino en cosas mucho más alcanzables. Sí. Y segundo, que sus principales objetivos sí que permanecen intactos. China sigue buscando ganar influencia global y promover un orden internacional alternativo al que domina Estados Unidos, basado en el multilateralismo y en la multipolaridad, es decir, un equilibrio entre diferentes potencias. Esto se ha traducido en una estrategia exterior más proactiva de China. China está mucho más activa en política exterior. En 2023, por ejemplo, hemos visto a Pekín ejerciendo de mediador en ese acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas es verdad. entre Irán y Arabia Saudí. O, por ejemplo, proponiendo un plan de 12 puntos para la paz en Ucrania. Que es cierto que el plan era un tanto vago, bastante vago. Sí, era como no decir nada. Sí, pero bueno, eso no era lo importante para China. Y en el caso de Irán y Arabia Saudí también hay que decir que China llegó un poco en el último momento para ponerle la guinda al pastel, porque sí que hay esfuerzos de más tiempo entre los dos países. No sé, obviamente a China le viene muy bien a nivel de imagen exterior, porque claro, se vende como que él vino ahí a solucionarlo todo, y en realidad hay un trabajo de fondo de acercamiento. Lo importante es que la foto se la llevaron, igual que con el plan de 12 puntos, el mensaje que buscaba transmitir Pekín es que China será un actor clave en las negociaciones de paz que haya entre Rusia y Ucrania en el futuro.
Pero sin duda uno de los principales hitos de China en política exterior este año ha sido la ampliación de los BRICS. Porque Xi ha apostado bastante fuerte por revivir esta alianza como alternativa a Occidente, y esta ampliación se ha percibido, o China la ha vendido, como un fortalecimiento del bloque que hasta ese momento que parecía, aparte de disfuncional, que sigue teniendo disfuncionalidades, como un poco muerto, una alianza de principios de los 2000. Y al mismo tiempo le ha permitido consolidar a China su influencia entre los países del sur global. Que es cierto, bueno, que esta ampliación de los BRICS incluía países que tampoco son demasiado relevantes en la arena internacional. Metía Argentina, además a la Argentina de Milei, que luego hablaremos del más adelante. Sí. Metía creo que también Emiratos Árabes. Es decir, metía países que está bien dentro del club, pero vamos, que tampoco te van a solucionar la vida. Hay un mapa en el orden mundial también con los nuevos miembros de los BRICS, por si la gente quiere consultarlo. Sí. Fantástico mapa. Bueno, si China se ha consolidado como esa potencia fuerte de los BRICS, como que la otra cara de la moneda ha sido precisamente Rusia, porque en 2023 ha estado de nuevo marcado por la guerra en Ucrania. Tuvimos una exitosa contraofensiva el pasado otoño, pero después esto se ha estancado, ¿no? Sí. El otoño del año pasado, 2022. Y en 2023 ha estado bastante estancado. Pero es cierto que las hostilidades del frente han acabado permeando en Rusia hasta los propios pasillos del Kremlin, que ha sido un poco Juego de Tronos este año. Sí. Sin duda, 2023 ha sido el año de las luchas de poder dentro de Rusia. Hay que recordar que Vladimir Putin comenzó el año haciendo lo que mejor sabe, relevar al comandante jefe de las Fuerzas Armadas en Ucrania. Lo que pasa es que ese comandante en jefe no era uno cualquiera, sino un tal Sergei Surovikin. Sí. Surovikin había sido el hombre que había frenado la sangría de las tropas rusas durante la contraofensiva ucraniana de otoño, es decir, el que había minimizado daños. Eso Sí, no pueden. sí, les había salvado la papeleta. No es moco de pavo prescindir de un perfil así. Y además, esta contraofensiva fue la que el ejército ucraniano liberó miles de kilómetros cuadrados y recuperó territorios tan importantes como la ciudad de Jersón. Y bueno, ¿cuál era el problema de Surovikin? Que era uno de los militares predilectos del grupo Wagner. Y aquí ya nos encontramos problemillas. Que esta es la mítica compañía privada de mercenarios rusos. Hemos hablado mucho de ella este año. Tal es como explicamos en el episodio que dedicamos a la insurrección de Wagner, de estos que hicimos así un poco corriendo. Y tanto. Dentro de las fuerzas rusas hay dos facciones. Una que representa la cúpula del Ministerio de Defensa, encabezada por el ministro Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Valery Gerasimov, y otra que es el Partido de la Guerra, que estaba encarnado por el grupo Wagner y su líder, Yevgeny Prigozhin, y por los combatientes chechenos de Ramzan Kadyrov. Y bueno, pues Surovikin era uno de los hombres predilectos de esta facción más dura. Sí, aquí importante utilizar pretéritos. Sí, iba a decir. Importante. Que en paz descanse Prigozhin. Sí. Pero esa destitución de Surovikin fue vista por Prigozhin como un intento de Putin de querer reducir la influencia de Wagner en Ucrania en detrimento del ejército y en particular del Ministerio de Defensa. Sí. Era esa estrategia mítica del divide y vencerás que tanto ha usado el presidente ruso para ejercer de árbitro indispensable entre facciones. El problema es que Prigozhin empezó a desacreditar a Shoigu con una vehemencia cada vez mayor. Acordaos del vídeo ese mítico de Shoigu, Gerasimov, no sé qué, que anunciaba o que amenazó con... No lo decía en español, lo decía en ruso. Sí, que sonaba bastante más potente. A mí me asustaba. Yo, si hubiese sido Shoigu, me hubiera asustado bastante. Incluso llegó a amenazar con retirar a sus hombres de esa batalla de Bakhmut, que es la más sangrienta de la guerra, y donde Wagner ejerció un papel preponderante, fundamental. Y amenazó con retirar al grupo Wagner de esa guerra de Ucrania por la falta de munición y de suministro. Se quejaba permanentemente de esa ineficacia del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el punto álgido llegó ese 23-24 de junio, cuando 5.000 milicianos del grupo Wagner se rebelaron, tomaron la ciudad rusa de Rostov del Don, en el sur del país, y se dirigieron hacia Moscú. Esa noche y David estaba en una Y David estaba bebiendo cocido ron. como un piojo. Vamos a decirlo todo, esa noche en la que David estaba cocido como un piojo. Pero bueno, recuerdo, sí, es cierto lo que comentábamos antes, ¿no? Ese drama de aquel fin de semana, pero bueno, que hubo que... Yo recuerdo que un colaborador de EOM, Álvaro de Argüelles, estaba, no sé a dónde estaba volando, pero se pagó el wifi del avión para seguir lo que estaba pasando. ¡Ostras! Porque quería enterarse. Me acuerdo que nos lo contó, sí. Un wifi de avión. Bueno, al final es cierto que se quedó en un poco menos de lo que parecía. Sí. Duró muy poquito, porque parecía que el régimen de Putin a ratos iba a colapsar. Pero bueno, es que Wagner, toda esa columna de mercenarios, llegó a estar a 200 kilómetros de Moscú y sin ningún tipo de oposición. Y en ese momento, Prigozhin dijo que se retiraba, que lo dejaba, que ya está.
Sí, fue como muy repentino, muy Sí. extraño. Se acordó, o se decía que se había acordado con la mediación de Lukashenko, el Sí, presidente sí, bielorruso, que Prigozhin se marcharía al exilio en Bielorrusia y que los milicianos del grupo Wagner podrían elegir entre asentarse en ese territorio bielorruso o integrarse en las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. O sea, el envite de Prigozhin, hay que recordarlo, que eso lo dijimos también en el capítulo de la insurrección, no buscaba desafiar la autoridad de Putin, sino presionarle para que relevara a la cúpula del Ministerio de Defensa y en particular a Shoigu. Sin embargo, lo cierto es que esa rebelión fallida de Wagner se percibió como el mayor desafío interno al poder de Putin desde que accedió al poder en 1999. Totalmente. El mundo había presenciado cómo unos miles de mercenarios avanzaban hacia la capital rusa sin apenas oposición. Y por primera vez se le veían las costuras a ese régimen de Putin. Así que el presidente ruso, lejos de forzar un cambio en la cúpula militar rusa como quería Prigozhin, consolidó a Shoigu y a Gerasimov como hombres fuertes dentro del Kremlin. Y aquí viene el plot twist, porque de repente ese mes dijimos, bueno, la trama se queda ahí, pero no. 2 meses después, Prigozhin y otros 6 miembros de la cúpula de Wagner murieron en un siniestro aéreo que todavía no se ha esclarecido muy bien, pero... Sí, porque llamarlo accidente es que no sabemos. Pues iban en avión y el avión Y de explotó. repente- Porque pasan cosas, en Rusia Claro. pasan cosas. Como tanta gente que se ha caído de barandillas, barrancos, se ha que resbalado en la que ducha. Se ha resbalado en la ducha dentro de una bolsa de deporte. Eso es, que Sí, eso sí. es, a veces pasa. Ocurre. Yo entiendo que a veces pasa, te Ocurre. duches dentro de una bolsa de deporte y además te resbales. Pero bueno, conociendo a Putin y a su régimen, pues es evidente que el accidente, con muchas comillas, de Prigozhin, pues no pilló de sorpresa. Había motivos de sobra para que el presidente ruso o alguien de su círculo cercano, no tenía que ser él, pero al menos él lo conocía, impulsasen un hipotético magnicidio de Prigozhin. Lo que sí es verdad es que no parecía el momento más previsible para hacerlo, o sea, como que, o sea, aquí lo hablamos, ¿no? Que parecía como muy pronto o muy inmediato Sí. en relación a su rebelión, pero de hecho Prigozhin había reaparecido hacía poco, ¿no? Públicamente en la cumbre, una cumbre que hubo esos días, Rusia-África en San Petersburgo. Claro, es que encima en Rusia incluso. Sí, 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 sí. Y de hecho su último vídeo fue precisamente en África, no se sabe exactamente cuál era el país, reclutando mercenarios. En cualquier caso, la muerte de Prigozhin tenía bastantes incentivos para Putin a priori, porque por un lado transmitía un mensaje de disuasión hacia sus posibles opositores. Hasta entonces daba la sensación de que Putin se había mostrado demasiado débil e indulgente con Prigozhin y eso pues es algo que otros oligarcas podían estar tomando Claro, nota. claro. Con su muerte volvía a implantar el terror ante cualquier subordinación. Con Putin no puedes hacerle frente. Por otro lado, reforzaba su posición interna. Sin Prigozhin, Wagner quedaba totalmente descabezado y se erradicaba la principal amenaza interna que había tenido su régimen. Además, la muerte de Prigozhin coincidió con la destitución de Surovikin Es como verdad. jefe de Sí, la sí, Fuerza sí, sí. Aérea Rusa, que era el cargo que desempeñaba desde que fue relevado como comandante en jefe en Ucrania, como que se completó esa purga que ya había iniciado meses atrás. Además, la muerte de Prigozhin daba vía libre al gobierno ruso para poder controlar de forma directa los negocios del grupo Wagner en África. Es decir, un control total, un Porque a reforzamiento de Wagner posiciones. lo han desguazado, Sí, sí, básicamente. sí, sí, Después sí. de cargarse a Prigozhin y a la cúpula del grupo, Wagner fue triturada, vamos. Sí, y aquí nos puede dar la sensación de que Putin ha salido reforzado, de que el régimen ha salido reforzado, pero yo creo que su fallecimiento ha sido más un síntoma de debilidad que de fuerza. Y me explico. En primer lugar, las disputas internas van a seguir presentes. Segundo, si Putin hubiera ordenado ese presunto asesinato, su represión ahondaría en la bunkerización del presidente ruso. Claro. Este aislamiento de Putin que vive siempre rodeado de perfiles afines, ¿no? Que no tiene críticas. Y eso, evidentemente, se traduce en más ineficacia y en peores tomas de decisiones, como hemos visto desde el inicio de la invasión. Pero si el asesinato lo hubiera orquestado algún hombre cercano como Shoigu, sería además un síntoma de que a Putin se le ha ido de las manos completamente la disputa entre facciones. Así que bueno, esto es algo más a largo plazo, pero tendencias de las que hay que estar Totalmente. pendientes en Rusia. Sí, además, este es otro tema importante, Fer, porque sin Prigozhin, el partido de la guerra, que es esa facción más dura dentro de Rusia, quedó desarticulada. Y el equilibrio entre facciones que ha alimentado Putin históricamente se ha roto. Es decir, el presidente ruso ha puesto todos los huevos en una cesta. Si la situación empeora en Ucrania, que es
previsible, al menos. Es algo que sí. puede pasar. Lo podremos hablar en próximos episodios, cómo puede evolucionar la situación en Ucrania en 2024, pero sí. Claro, exactamente. Pues ya no va a tener a un Surovikin o a un Prigozhin para jugar al palo y a la zanahoria. Entonces, es una apuesta bastante... Te falta la otra parte de la balanza con la que hacer de contrapeso. Exactamente. Y por supuesto, no se puede olvidar el impacto que tiene esto en la proyección internacional de Rusia. De momento, parece que Rusia sigue manteniendo intacta su presencia en África, pero a medida que la inestabilidad interna se recrudezca, eso va a significar también más dificultades para ejercer su influencia en el exterior, porque tienes que destinar también recursos a sofocar tus revueltas internas. No, totalmente. Bien es cierto que 2023 tampoco ha sido un año especialmente bueno para Ucrania. Venimos hablando de Rusia, pues para Ucrania tampoco lo ha sido. Es cierto que se generó mucho hype, mucho optimismo con esa contraofensiva que luego tuvo unos avances muy limitados y desde luego que no estuvieron a la altura de las expectativas que se habían planteado, sobre todo desde Estados Unidos. Totalmente, Fer. Además, esto de la contraofensiva lo veníamos hablando desde febrero, los medios occidentales lo venían anunciando. Incluso el jefe de la inteligencia ucraniana vaticinó en enero que la derrota final de las fuerzas rusas llegaría en primavera. O sea, un discurso optimista a más no poder. Sí. También se hablaba de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, que iba a ser recuperada. O sea, una victoria total, ¿no? Sin embargo, esta ansiada contraofensiva se dilató en el tiempo por el mal clima, los retrasos en los envíos de armas de Occidente y finalmente a principios de junio el ejército ucraniano inició la ofensiva en el sur y el este del país, pero los resultados, pues como decías, no han sido nada fructíferos, o por lo menos están muy lejos de ese gran avance que se hizo en otoño 2022. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues primero porque Ucrania había perdido su capacidad de sorpresa. Claro. Segundo, porque Rusia contaba con unas defensas mucho más fortificadas y mucho mejor organizadas. Si vemos el mapa, que de hecho hay un mapa muy bueno en el Orden Mundial explicando y mostrando esto. Estamos hablando todo de mapas nuestros, es pero que, tenemos a ver, mapas. Es que tenemos mucha cosa. ¿Qué culpa tenemos nosotros ¿Qué de culpa tener tenemos si somos mapas? tan buenos? Claro, eso es. No, pero te enseña muy bien esa fortificación como una línea de trincheras y campos minados que protege ese territorio ocupado por Rusia. Y tercero, porque el ejército ucraniano no contaba con armamento adecuado para romper precisamente esas líneas defensivas. Pues, por ejemplo, como equipos con rodillos antiminas o una mayor capacidad aérea. Entonces, ha habido un cúmulo de factores que ha hecho que la contraofensiva sea un bluff absoluto. Sí, y sobre todo ese problema de expectativas. Se generaron unas expectativas desmesuradas en comparación con las condiciones que había esta vez. En otoño de 2022 las condiciones eran completamente diferentes a las que había en esta ocasión. Y el resultado de esto, Fer, es que Ucrania apenas ha avanzado unos pocos kilómetros en estos meses. Es verdad que ahora está previsto que lleguen los misiles de largo alcance a tanks y los primeros aviones de combate F-16 de Estados Unidos. Sí, que Ucrania los venía pidiendo desde el principio de la guerra. Al principio fue, no te vamos a dar aviones, y luego se fue transigiendo con, creo que fue Eslovaquia y Polonia los que empezaron a dar aviones y tal, y luego ya Estados Unidos y se necesitan varios meses de formación. Entrenar a los pilotos, entrenar a todo el personal de tierra. Entonces ahora está previsto que los F-16 empiecen a aparecer y a entrar en el conflicto, y esto sí que puede ser determinante para decantar un poco la balanza a favor de Ucrania. Sin embargo, existen cada vez más dudas sobre la capacidad de Ucrania para derrotar a Rusia, al menos a corto plazo, en Occidente. La fatiga occidental en torno a la guerra de Ucrania ha ido en aumento en estos últimos meses, y eso se nota también en el desgaste del apoyo occidental a Kiev. Y esas dudas también se están reproduciendo a nivel interno. Esto es importante decirlo, porque Zelensky ahora mismo está más cuestionado que nunca desde el inicio de la invasión. De hecho, recientemente el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, el mítico boxeador, criticó al presidente ucraniano por su centralismo y por su escaso pragmatismo en la gestión de la guerra. Y esas críticas se sumaban también a las del comandante del ejército, Valery Zaluzny, que demandaba un cambio de estrategia en el frente. ¿Os acordáis de ese artículo que escribió en The Economist? Él dice directamente que la ofensiva ucraniana está estancada. Estamos estancados. Tal cual. Completamente. Y la reacción de Zelensky no ha sido hacer autocrítica y asumir los errores, sino atrincherarse más todavía. Lo cual es muy contraproducente, porque no solo corre el riesgo de cometer los mismos errores que Putin, lo hemos comentado, te rodeas de una camarilla de leales, te aíslas. Sí, que solo te bailen el agua y demás. Exactamente. Y además eso puede dañar también el apoyo de sus socios occidentales, porque esa deriva autoritaria puede generar eso, dificultar también tu integración en la OTAN o en la Unión Europea, que ya son procesos difíciles
difíciles de por sí. Sí. En definitiva, muy contraproducente. Y a todo esto hay que añadirle que en 2024 habrá elecciones al Parlamento Europeo y a la presidencia de Estados Unidos. Por tanto, a medida que se acerquen esos comicios, los sectores más reacios al envío de armamento a Ucrania van a endurecer su discurso en contra de este apoyo. En ese aspecto, tanto Ucrania creo que va a entrar tanto en la campaña europea como en la campaña electoral de Estados Unidos en noviembre. O sea que sí. Completamente. Y por supuesto, no tenemos que olvidar que en los últimos meses ha aparecido un nuevo conflicto que ha monopolizado la atención mediática, que lo comentaba Alba, que es el de Israel contra Hamás. Sí, has mencionado el nuevo melón, ¿no? El que hemos visto estos últimos meses. Parecía que teníamos poco con la insurrección en Rusia, todo el derribo y la muerte de Prigozhin. De repente nos encontramos con que Hamás atacaba el 7 de octubre territorio israelí, haciendo una auténtica masacre indiscriminada de civiles, ¿no? De hecho, fue el mayor ataque, lo contamos aquí, el mayor ataque sufrido por Israel desde el inicio de la guerra del Yom Kippur 50 años antes. O sea, es que era hasta traumático, porque en ese momento, en esa guerra del Yom Kippur, Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel para intentar, recuperar el Sinaí, los Altos del Golán y tal. Fue muy duro para Israel, estuvieron relativamente cerca de perder la guerra, luego lo retomaron, pero en este caso de Hamás, como que volvían esos fantasmas. La respuesta de Israel no se hizo esperar, la hemos visto todos estos meses. Netanyahu declaró la guerra a Hamás y anunció una ofensiva militar total para ocupar y bombardear la franja de Gaza e intentar al menos sacar de allí a Hamás. Van 20.000 muertos, sobre todo palestinos, casi 2 millones de desplazados de la franja, porque Israel dijo, tenéis que moveros al sur y demás. Y luego también había una crisis humanitaria tremenda, que por ejemplo la ONU ha criticado muchísimo. Es absolutamente catastrófico y además, para hacernos una idea de la magnitud de esta catástrofe, la Nakba, que fue el éxodo de palestinos entre 1947 y el 48, provocó un desplazamiento forzoso de 750.000 personas. Y ahora mismo estamos hablando de casi 2 millones de personas desplazadas en la franja. Es decir, el 80% de la población gazatí. Es un contraste fortísimo. Enorme. Y la Nakba es parte del trauma fundacional del pueblo palestino. O sea que, ojito con esto. La mayoría de estos desplazados se encuentran hacinados en el sur de Gaza, especialmente en Rafah, que es el único lugar donde no se están produciendo combates. El problema es que la inmensa mayoría de esas personas no puede salir de la franja y la escasez de suministros es cada vez mayor. Y lo peor de todo es que, pese a los altos de fuego temporales, la ofensiva de Israel contra Hamás no tiene vistos de acabar en el corto plazo. No, Netanyahu ya ha dicho que él va a seguir todo lo que haga falta. O sea, que no. Sí. Él no va a parar. Y por eso es difícilmente imaginable que Gaza esté libre de Hamás, ¿no? Porque Gaza es una auténtica ratonera urbana en la que se pueden refugiar perfectamente. Cuenta además con una de las densidades de población más altas del mundo y esto exige a las tropas israelíes un combate calle por calle en un terreno que Hamás conoce perfectamente. Claro. De hecho, leía los túneles y todo eso. Leí una noticia que ahora creo que van a empezar a inundar los túneles que tienen localizados, pero bueno, son los que tienen localizados. Quiero decir, no es una lucha, tienen mucha superioridad armamentística, pero no es una lucha de igual a igual. Claro, en esa asimetría Hamás ha intentado rascar por el lado en el que ellos pueden ser más fuertes, que es básicamente escondiéndose. Claro. Sí. Y también es cierto que utilizando muchas infraestructuras civiles y demás, ocultando la infraestructura militar en buena parte de la infraestructura civil. Y otra cosa importante es que sus dirigentes, los dirigentes de Hamás, ni siquiera se encuentran en la franja de Gaza, así que erradicar su estructura que están en Qatar, ¿no? Es completamente imposible. No puedes descabezar a alguien, por ejemplo, comparándolo, salvando las distancias, pero si lo comparamos con el grupo Wagner, descabezas a Prigozhin y de repente se queda todo como manga por hombro. Aquí no, aquí hay una estructura mucho más clara y más difícil de deshacer. Claro. Y incluso en el supuesto de que esto sucediera, tampoco va a terminar con la resistencia palestina. O sea, puedes acabar con Hamás, pero estás creando un caldo de cultivo de rechazo a Israel muy, muy fuerte. Sí, es prácticamente una quimera imaginar que Israel a corto plazo puede erradicar a Hamás, por lo que comentaba Alba, esa red de túneles, funcionarios también que están bajo financiación de Hamás. Aquí en el Orden Mundial, en este podcast, le hemos dedicado varios episodios a entender con toda la amplitud posible el conflicto, desde un doble episodio a entender la historia del conflicto entre Palestina e Israel,
a episodios sobre, por ejemplo, Hezbollah, que le dedicamos uno Eso también es. hace poco, algún especial sobre el ataque, o sea que le hemos dedicado bastante atención. Si te interesa el tema, te los puedes escuchar porque, ya digo, no es solo uno, sino que hay varios episodios analizando esta cuestión. Sí, sí, completamente. Y bastantes artículos. De hecho, Alba publicó un par también, bastante, explicando precisamente esto, que si Israel, en el supuesto de que consiguiera erradicar a Hamás, que es bastante improbable, por no decir casi imposible, en la Franja de Gaza, ¿qué es lo que viene después? Claro. Porque realmente el gobierno israelí no tiene un plan de transición para Gaza. Es una de las cosas que el diario Haaretz, el diario israelí, le ha criticado más a Netanyahu. La primera opción lógica que surge es que regresara a la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, pero ni Israel aceptaría un retorno de la ANP, lo ha dicho Netanyahu, ni la ANP podría aceptar recuperar el control de la Franja de Gaza gracias a Israel. Para que volviera la ANP, lo razonable es que hubiera primero una autoridad transitoria encabezada por una coalición de países árabes cercanos o que han normalizado relaciones con Israel, Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, Marruecos, etcétera, Egipto. Pero por mucho que varios estados árabes hayan normalizado sus relaciones con Israel, ¿quién estaría dispuesto a asumir ese berenjenal después de la auténtica carnicería que estás provocando en Gaza? Sí, totalmente, sí, sí. De esta manera solo quedarían dos opciones, que es o que Israel ocupe militarmente la Franja de Gaza de forma indefinida o que quede un vacío de poder que permita la irrupción de nuevas formaciones islamistas o yihadistas, como sucedió, por ejemplo, en Irak. Sí, es que si Israel intenta solucionarlo dejando un vacío, el problema que va a generar es todavía peor, muy probablemente. Sí, totalmente. Y aquí hay una cuestión de fondo que es el futuro de Benjamin Netanyahu, porque la reputación del primer ministro israelí ya estaba tocada después de que en marzo impulsara pues esta polémica reforma judicial que sacó a muchos israelíes a las calles, que bueno, pues recortaba derechos el poder de los jueces en favor del Parlamento. Y recordemos que Netanyahu tuvo que parar esta reforma después de que, bueno, pues de todas estas movilizaciones masivas. Que esa reforma venía en parte porque él está imputado por corrupción y no quería permitir que le empapelasen, básicamente. Sí. Claro. Vamos, que al final vemos que la situación en Israel ya venía siendo inestable durante la primera mitad de año. Ahora todavía más. Y con el ataque terrorista de Hamás, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Netanyahu sabe que su destino político está ligado a esta guerra, a los resultados que consiga con ella, no solo por su descrédito, sino también por la presión de sus socios ultraderechistas, que ganan poder con ese discurso tan beligerante. Por eso no debemos esperar que la ofensiva israelí termine a corto plazo. Creo que también es interesante ver cómo puede afectar esta extensión del conflicto en el tiempo a la estabilidad de la propia región de Oriente Próximo, porque hasta el ataque de Hamás daba la sensación de que la región caminaba hacia cierta distensión o cierta relajación después, sobre todo, de unos años. Bueno, teníamos la crisis de Afganistán, pero antes tema de Daesh, Irak, Siria, en fin, Egipto. O sea, veníamos de una época muy convulsa. Habíais comentado la normalización de relaciones entre, por ejemplo, Irán y Arabia Saudí, que era un paso importante. No sé en qué ha quedado todo esto, si ya se llevan un poco mejor, como le ha pasado a Estados Unidos y China. Sí, a ver, es verdad que 2023 ha sido un punto de inflexión en Oriente Próximo, por precisamente lo que comentabas. Habían sido años bastante convulsos, con la guerra de Yemen, la guerra de Siria. Tenías también el bloqueo de Qatar. Exactamente. Entonces, hemos visto que, sobre todo en este 2023, parece que se camina más hacia la distensión precisamente por el cambio de actitud de Arabia Saudí. Porque esa normalización de relaciones entre Irán y Riad es el mejor ejemplo de la nueva política exterior que está intentando impulsar la monarquía saudí. Durante este año hemos visto al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que es al final el que corta el bacalao en Arabia Saudí, intentando recomponer los lazos diplomáticos rotos con sus vecinos en estos últimos años. Por ejemplo, permitió el reingreso de la Siria de Al-Assad en la Liga Árabe. También recibió a una delegación de los rebeldes hutíes en su territorio por primera vez desde el estallido de la guerra de Yemen en 2014. Hay que recordar que Arabia Saudí apoya a la coalición de países que está frente a los rebeldes hutíes. Pero sin duda lo más destacado han sido las negociaciones entre Arabia Saudí e Israel para normalizar sus relaciones diplomáticas y para que Arabia Saudí reconozca al Estado de Israel. Estas conversaciones, que están auspiciadas por Estados Unidos, se han visto trastocadas por este conflicto entre Israel y Hamás. Es que se ha roto, básicamente, ese acercamiento. Han parado, han dicho, para. Se han quedado paralizadas. Yo creo que el interés sigue ahí y que en el futuro veremos esa normalización, pero sí que reflejan ese interés de la monarquía saudí por estabilizar la región. ¿Con qué objetivos?
El primero es garantizar la seguridad de sus exportaciones petroleras. Hemos visto cómo Arabia Saudí ha hecho mucho hincapié también en que los precios del barril de petróleo no se desplomen, quiere que esas exportaciones sigan así fuertes, mejorar su imagen internacional, por supuesto, y poder priorizar los proyectos de diversificación de su economía. Por cierto, Arabia Saudí, que este año también se ha llevado al Mundial de Fútbol de 2034. Es verdad, después del de España, ¿no? España, Marruecos, Portugal, Uruguay, no sé cuántos países más. Y Argentina, Paraguay. Eso es. Ese es el de 2030, sí. Hay que lavar imagen, aunque sea de cualquier forma posible. No, tal cual. O sea, de hecho, creo que también acogieron una especie de cumbre, reunión por la paz en Ucrania y tal, Sí. de nuevo en este intento por mejorar su imagen verdad. internacional, ser un papel de mediador, tal. Bueno, es lo una típico. estrategia que va más allá también de Arabia Saudí, que es esto de plantearte como mediador. Lo mencionábamos antes con China, con los 12 Sí, es puntos, verdad. o con Irán y la propia Arabia Saudí, pero también está Qatar por ahí por medio. Los países Bueno, árabes venimos están... de una COP, de una cumbre del clima en Emiratos Árabes, que no es el país Pero- más eco-friendly del mundo. Claro, pero ojito con con ese pink washing, bueno, o esa dulcificación Sí, de esa sí, imagen de estos países, porque es una estrategia muy pensada. Sí, sí. Lo que está claro es que tanto la guerra de Ucrania como la que existe entre Israel y Hamás han mostrado la inestabilidad que vive el orden internacional. Yo creo que es una de lo que tú comentabas antes, ¿no? Esas grandes tendencias de fondo Sí. que estamos viendo y que trascienden los años naturales. Pero eso, estos son solo la punta del iceberg, porque en 2023 hemos visto cómo han proliferado las agresiones entre países y también los golpes de Estado. Sí, que es otro fenómeno del que tenemos que hablar largo y tendido. La crisis del multilateralismo, esta ruptura de las normas internacionales y el mayor pragmatismo de los estados en su política exterior han creado un caldo de cultivo ideal para que resurjan esas reclamaciones territoriales de diferentes países. Yo creo que uno de los ejemplos más paradigmáticos lo vimos en septiembre, cuando Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar contra Armenia por el control del Alto Karabaj. No es la primera ofensiva que lanzan, pero sí es una de las más fuertes. Sí. El Alto Karabaj, que hay que recordar que es un territorio de soberanía azerbaiyana, pero cuya población era de mayoría armenia, porque la inmensa mayoría se han tenido que desplazar. Viene ese pretérito ahí porque han cambiado muchas cosas. Y estaba controlado de facto por Ereván. Y lo que decía, digo estaba porque Azerbaiyán ha tomado la región sin apenas oposición. Sí, ahora lo comentaremos, cómo ha cambiado la situación, porque es bastante grave y creo que es uno de los ejemplos que nos da buena cuenta de cómo está cambiando el mundo, pero antes toca, aunque es Navidad, momento mercadillo, porque mira la agenda que la tiene a mano Alba, toca recordar, ¿La enseño yo? ¿La enseñas tú? como quieras, toca recordar que ahora con la suscripción anual al Orden Mundial te llevas esta fantástica libreta con la que además te damos un código de descuento del 10% para que te suscribas y nos apoyes. O sea, que si ahora utilizas el código podcast, te llevas la libreta, te la enviamos a cualquier dirección de España y además con ese código podcast te llevas un 10% de descuento. A nosotros nos haría muy feliz que te suscribieses. Totalmente. Porque además puedes acceder a un montón de contenido exclusivo, de mapas, de Todos artículos estos y demás. artículos y mapas y tal que mencionamos, pues mucho lo puedes acceder así. Eso es. Y además, pues eso, también nos ayudas a que podcasts como este, además de todo el trabajo que hacemos en el Orden Mundial, pueda seguir adelante. O sea que recuerda, código podcast y te hacemos un 10% de descuento y te llevas la libretilla. Esto es No es el fin del mundo. Retomamos el tema de esta república de Artsaj, también conocido como Alto Karabaj, Sí. y la agresión, invasión, lo que queramos llamar, de Azerbaiyán a Armenia. Bueno, básicamente ahora este cambio significa que Azerbaiyán pasa a controlar toda la zona. Había habido otras guerras anteriores donde Azerbaiyán ha ido dando mordisquitos quitándole territorio a Armenia, pero este ha sido como el bocado definitivo. Sí, exactamente. De hecho, esa República de Artsaj, que es el estado títere que gobernaba los territorios de mayoría armenia en el Alto Karabaj, deja de existir formalmente a partir del 1 de enero de 2024. Por tanto, Azerbaiyán oficialmente... Con las ya uvas se acaba. Efectivamente, se desintegra y Azerbaiyán pasa a controlar oficialmente la zona, que ya lo controla, pero bueno, es como el punto final a este conflicto, que hay que recordar eso, que Azerbaiyán tiene la soberanía de este territorio, pero que controlaba de facto este protoestado de Armenia. Un estado que un existía estado de facto, de pero no era reconocimiento reconocido. limitado, Eso es, muy siendo escaso. elegantes. Eso es. Las consecuencias de esta operación militar de Azerbaiyán ya las hemos visto, porque casi toda la población armenia del Alto Karabaj se vio forzada a abandonar sus casas y a dejar la región. Hablamos de
más de 100.000 personas, es decir, una limpieza étnica en toda regla. Sí, tal cual. Sin embargo, Rusia no movió ni un dedo para defender a su aliado histórico. Esto tiene que ver también con la pérdida de influencia de Rusia en el espacio Y postsoviético. que si al final estás concentrado en el conflicto Por de eso, por Ucrania, eso, pues justo. no te vas a meter. Claro. Y habiendo tropas rusas, en teoría, encargadas de separar ambos Sí, bandos, sí, que es lo más llamativo, que supone que Exactamente. estás tú precisamente para evitar ese tipo de cosas y no. Claro, pero que refleja precisamente eso, que Rusia no está en condiciones de poder garantizar la seguridad de Armenia en ese momento. Y del mismo modo, la comunidad internacional tampoco mostró una condena enérgica contra Azerbaiyán, que por cierto es uno de los principales socios energéticos de la Unión Europea. Claro, es que es el tema porque, sin ir más lejos, la Unión Europea firmó un acuerdo con Azerbaiyán el año pasado para incrementar el suministro de gas natural. Azerbaiyán es un importante productor ahí desde, bueno, que tiene la zona del Cáucaso, y básicamente nosotros nos fuimos allá a decirle, oye, por favor, vendednos más gas natural ahora que Rusia no nos lo puede suministrar. Y allí estaba en Bakú, pues Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, posando sonriente con Aliyev, el presidente de Azerbaiyán. Eso es. Y otro caso que ha repuntado recientemente es el del Esequibo, que es Sí. ese territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. No es una cuestión tan conocida, pero vamos a oír bastante de ello. Sí. Y a principios de diciembre, Venezuela celebró un referéndum para aprobar la integración de la Guyana Esequiba dentro del Estado venezolano. Al igual que Aliyev, Maduro ha encontrado bastantes incentivos para materializar estas ambiciones territoriales. Tiene una coyuntura internacional lo suficientemente inestable como para iniciar una ofensiva militar contra Guyana sin que Estados Unidos responda. Aparte, en un contexto de crisis energética, Caracas ya no es ese paria indeseable para los países occidentales. Su petróleo ha vuelto a ser muy atractivo y es muy útil pues, como alternativa para eludir restricciones de suministro ruso. Y, por supuesto, no hay que olvidar que en 2024 hay elecciones presidenciales en Venezuela. 2024 va a ser un año de elecciones que no vamos a parar. Nos van a dar mucho trabajo. Nos lo vamos a verano. pasar bien. Nos lo vamos a pasar bien. Y esta vez la oposición ha optado por concurrir a los comicios. Sí. Al chavismo le conviene colocar la cuestión del Esequibo en el centro de la agenda política y evitar que se hable de su autoritarismo. Precisamente esta regresión democrática, que lo anunciábamos antes, ha sido otro de los fenómenos más destacados a nivel internacional en este 2023. Pero si ha habido un lugar donde los golpes de Estado se han dado con más intensidad, ese es indiscutiblemente África. Porque 2023 ha vuelto a ser un año plagado de intentonas golpistas, especialmente en esa franja del Sahel. Por ejemplo, en abril tuvimos esa sublevación de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, que se rebelaron Es verdad. contra el ejército, el mismo con el que perpetraron el golpe de Estado de 2021 para derrocar al gobierno civil. Aquí lo contamos, me suena, ¿no? Cómo Sí. había sido el golpe en Sudán y de qué había pasado. Hicimos un pequeño vídeo Sí, en es el que verdad. participó un servidor, porque le tocó escribirlo en el Blitz. Ah, mira, Entonces, pues sí, mira. estuvimos explicando ese tema ahí en Que ya nuestro hemos hablado de boletín. tantas cosas que a veces me olvido, digo, ¿esto lo hemos ¿Esto lo hemos contado, no hablado lo hemos o está en contado? la lista? Eso es, o lo he soñado. Sí, ¿te suena que en algún momento Claro. de tu vida esto lo has vivido? Pues sí, lo contamos y fue un servidor al que le tocó comerse el vídeo ese. Hoy en día las Fuerzas Armadas sudanesas y los paramilitares siguen inmersos en una guerra civil que ha desatado una de las crisis humanitarias más graves y también de las más olvidadas del mundo a Sí. día de hoy. Pero sin duda el golpe más sonado fue el que tuvo lugar en Níger a finales de julio. Ese sí recordarás que, Sí, que nos sí, ha sí, el de tocado Níger, sí, cubrirlo bien. jolín, claro. En verano también, igual que los viernes, en verano siempre pasa algo. Sí, sí, completamente. Recordad que la CDAO, la principal organización internacional de África Occidental, llegó a amenazar con intervenir militarmente si no se restauraba al presidente. Dieron un ultimátum que acababa un domingo. Ese ultimátum sigue ahí. Es verdad. Y la amenaza quedó en agua de Nigeria borrajas. estuvo a punto de entrar, se suponía, a ver qué hacía Nigeria Sí, y tal. Y decían, luego sí, se que vino voy, muy que voy, arriba que voy, y que no. voy. Fueron unas semanitas bastante tensas. Es el típico que te dice que te pego, sujétame, pero no, Pero al se- final se achantó. absolutamente nada. ¿Y por qué era tan importante Níger? No solo porque es uno de los principales productores de uranio en el mundo, que es algo que ya comentamos, también era uno de los socios de seguridad más importantes de Occidente en Sí. el Sahel. De hecho, era el país que más tropas francesas albergaba en la región después de su retirada de Mali, con el fin de esa operación Barkhane y demás, y también alberga bases militares estadounidenses. Pero lo más significativo del golpe militar en Níger fue la constatación de esa pérdida de influencia de Francia en sus antiguas colonias. ¿Y quién está ocupando su lugar? Pues lo hemos venido anunciando previamente, que es Rusia, a través de compañías privadas de seguridad como el grupo Wagner. De ahí que Wagner siga siendo un activo fundamental para el Kremlin. Ahora que estamos hablando de Níger, creo recordar que por esas fechas también hubo otro golpe, que también estamos hablando de golpes, en Gabón.
Sí. ¿no? Eso fue en agosto, finales de agosto, creo. Me acuerdo bien porque me tocó currar un sábado. Entonces, por eso lo recuerdo. Además, creo que tú estabas de vacaciones y lo viste en la televisión, que pasaste una foto. Es verdad. Estabas allí y de repente verdad, estaba yo hablando. Anda, David, mira, ¿qué habrá pasado? Me voy de vacaciones y sigo ahí viendo Seguís en mi vida. el careto de esta gente. Pero bueno, hay que decir que en este caso no había una motivación anticolonial detrás. Eso sí, Ali Bongo, que era el dictador gabonés, era uno de los principales aliados de Francia en África, así que su caída también fue un buen reflejo de esa incapacidad de París para controlar la zona. Sí, le metieron un par de goles allá a Francia este verano. De todas formas, aunque 2023 haya sido un año de golpes de Estado, también ha sido testigo de varias elecciones democráticas relevantes. De hecho, aquí en España lo sabemos bien, que hemos tenido municipales, autonómicas y generales. Eso es. Pero bueno, en el mundo también ha habido otras elecciones y bastante importantes. Entre mayo y junio tuvimos las elecciones presidenciales de Turquía, que además causaron mucho revuelo porque por primera vez en 20 años había serias posibilidades de que Erdogan perdiera el poder frente a una oposición unificada, porque se encontraba muy cuestionado por la situación económica, por la deficiente gestión de los terremotos. Que Es verdad, los terremotos. Otra cosa que pasó, el terremoto en Turquía. Y además eran unos comicios bastante simbólicos porque se celebraban en el año que conmemora el centenario de la fundación de la República de Turquía por Mustafa Kemal Atatürk, y era ese choque entre dos visiones de Turquía, la También secular y occidentalista y de los kemalistas, y la islamista y neotomana de Erdogan. Hubo capitulito. Que lo explicamos. Sin embargo, Erdogan demostró de nuevo su fuerza electoral frente al candidato kemalista y aunque tuvo que ir por primera vez a la segunda vuelta, pues sí que fue elegido finalmente y de nuevo está ahí. Donde sí le fue mejor a la oposición fue en Polonia, porque en octubre la coalición ultraderechista encabezada por Ley y Justicia perdió la mayoría absoluta que había tenido desde 2015, y la derrota de este partido gobernante en Polonia suponía pues un frenazo al crecimiento de la ultraderecha euroescéptica que venía produciéndose en los países de la Unión Europea desde el año pasado. Sí, hay una racha que... Así que vemos ahí un freno de ciertas tendencias que al final han conseguido una oposición. Bueno, no sé si poco antes o poco después de ganar Geert Wilders en Países Bajos las elecciones. O sea, Un poquito antes, porque eso fue en octubre. Wilders gana en noviembre las elecciones de Países Bajos. Y hay que recordar que veníamos precisamente de un 2022 en el que Giorgia Meloni se había hecho con el poder en Italia, arrasando en las elecciones esa coalición de derechas, y en el que la ultraderecha le había hecho el sorpaso al centro-derecha en Suecia. O sea que veníamos ya de unos precedentes importantes. Y luego en 2023 parecía ir en la misma dirección. En abril, sin ir más lejos, los socialdemócratas perdieron el poder en Finlandia y el partido de los finlandeses se quedó a nada de ganar las elecciones. Y bueno, hace poco, precisamente lo que comentabas, vimos lo de Wilders, ese político neerlandés famoso por su discurso anti-inmigración, por querer prohibir incluso el Corán en Países Bajos. Es decir, por el pelo teñido ese. Bueno, teñido no, oxigenado. Pel de Rick. Pelo así de este. Mítica cuenta de Instagram. Va a ser la primera recomendación de cuenta de Instagram que se haga en este podcast. Vamos a ser justos, no es nuestras, de José de Carto, que nos enseñó en la cuenta de Instagram Pel de Rick. Pelos de rico. Pelos de Rick. Aquí somos muy fans. Si nos escucha Pel de Rick, un saludo. Pues Wilders es el starter pack, es el arquetipo de Pel de Rick. Y bueno, Wilders, que hay que decir que defiende también la celebración de un referéndum sobre la permanencia de Países Bajos en la Unión Europea, como si fuera un Brexit a la holandesa. Volvemos con los euroescépticos. Sí. Sí, bueno, era algo que también defendieron Marine Le Pen en su momento y tal. Es una posición que también ha ido perdiendo fuerza después del castañazo del Brexit. Sí. No creo que lo veamos. Pero bueno, en cualquier caso, con este contexto, la victoria de la oposición europeísta en Polonia fue un alivio para Bruselas, ya que Varsovia también se había convertido en uno de esos miembros más díscolos dentro de la Unión Europea. Sí, además Polonia no es un país cualquiera. La quinta economía de la Unión Europea, principal contrapeso a Francia y Alemania en la Europa del Este. Le dedicamos un episodio en octubre donde también estuvimos comentando la historia, el recorrido de Polonia. Nos está quedando un capítulo muy autorreferencial, pero como es el coche escoba de todo el año, claro, es que vamos barriendo todo lo que hemos tocado muchas cosas. Es que ha pasado en el año y que hemos hecho nosotros también este año. Sí, claro. Es verdad que es muy como el meme ese de la chaqueta de Marc Jacobs by Marc Jacobs, pero es que al final es una recopilación de todo el año. De todas formas, Fer, las elecciones de Polonia no han sido las más importantes de este 2023, tampoco las de Turquía. Hay otras que generaron un revuelo todavía mayor. ¿Qué han sido hace poco? ¿Puede ser otro con pelazo? ¿Que ha ganado otro tío con pelazo? Han sido hace poco, no recuerdo si tiene pelazo,
Sí. Pero no, es que creo que os queréis referir a Argentina. Yo estoy ¿verdad? hablando de Argentina, Claro. sí. No, yo te estaba hablando de las elecciones presidenciales de Madagascar. Ah, hombre, donde el presidente fue reelegido para un tercer mandato bajo acusaciones de fraude electoral. No me digas que no tiene salseo eso. Sí, en mi casa hemos hablado mucho de las elecciones en Madagascar, o sea, se ha comentado habitualmente al desayuno y tal, pero sí. A mí me hacía ilusión que hubiera de Turkmenistán o, bueno, las locales de Corea del Norte también. También, efectivamente. Esas estaban bien. Sí. Pero Una bueno. pena que no esté Eduardo aquí para poder decir que él estuvo en Madagascar. Sí. Es verdad. Estuvo en Madagascar. es verdad. Ah, bueno, otro acontecimiento del año importante. Edu estuvo en Vietnam. Sí. Él estuvo en Que creo es que no verdad. lo hemos Edu dicho en estuvo- este no sé si podcast. no sé si hay algún oyente que no se ha enterado todavía, pero Edu se fue de viaje Sí, a Vietnam. sí. Alguna vez lo hemos dejado caer en algún tal, pero sí, Eduardo, por si hemos- no quedó claro, Eduardo estuvo en Vietnam de vacaciones. Y nos lo ha Pues- recordado desde entonces y seguirá haciéndolo. De todas formas, veo que os hace ilusión hablar de Argentina, así que si queréis que hablemos de Argentina... Hablemos de Argentina. Hablemos de No te vayas a Argentina. Madagascar, háblanos Claro. de Argentina. Bromas aparte, lo cierto es que el triunfo de Javier Milei ha sido uno de los momentos más impactantes de este 2023, porque con ese mensaje populista, antipolítico, rupturista, en el sentido literal, apareciendo con la motosierra, y con esas medidas tan extremas como la eliminación del Banco Central o la dolarización de la economía, Milei supo canalizar ese descontento de la sociedad argentina con la situación económica especialmente y tumbar al peronismo. Sí, la verdad es que, bueno, también sobre Argentina hemos hablado mucho estos Ahí sí que hemos meses. hablado mucho, sí. Hicimos también otro par de episodios analizando la historia del país, el pensamiento de Milei. También, de nuevo, te recomiendo mucho que los escuches si no lo has hecho todavía, pero ya digo, creo que son muy recomendables para entender los porqués de las victorias de este candidato libertario y también un poco de dónde viene, cómo hemos llegado hasta aquí, en definitiva. Totalmente. Ahora, habrá que ver hasta qué punto consigue Milei aplicar sus principales promesas electorales. Va a ser uno de los principales alicientes de 2024, ya no solo por las dificultades económicas o por la falta de competencias en algunas áreas, sino especialmente por la influencia que tendrá en su acción de gobierno el expresidente Mauricio Macri, cuyo Elecciones apoyo... a vigilar las de Boca Juniors de 2024. Candidato a la vicepresidencia de Boca Juniors, que vamos a ver cuándo se celebran. Se tenían que haber celebrado el 3 de diciembre, pero hubo polémica, la justicia ha paralizado, entonces vamos a ver qué pasa. Pero son unas elecciones con un trasfondo político fundamental. No me cabe ninguna duda de que lo vas a comentar aquí. Sí. Sin ninguna duda. Sí, sí, Pero sí. sin ninguna duda. David, de hecho, David las esperad- elecciones claro. del Boca. Lo tiene Espera. apuntado ya en el calendario. Espero que no haya un episodio específico sobre El Boca Juniors. la relación entre Boca Juniors y la política argentina. Pues sí, equipos de fútbol en Argentina, barras bravas, la política, da para episodio. Hacemos el guión, Alba y yo, conjuntamente. Sí. Que le hace especial. Yo ilusión. sobre todo. Está encantada. Yo sobre todo. Bueno, y además no nos podemos olvidar del impacto de Milei también a nivel regional, porque ¿qué va a pasar con los proyectos de integración latinoamericana como el Sí. Mercosur? O si esta victoria puede suponer un nuevo cambio de ciclo político en América Latina, que también es un continente, otra tendencia de fondo, que tiene una derechización de la población, Es no verdad. necesariamente por símbolo, por quién está en el gobierno, ¿no? Y bueno, la clave de la victoria de Javier Milei, hay que decir, es que por fin ganó un candidato latinoamericano apoyado por Vargas Llosa. Es verdad. Ahí va, Bravo. ahí va. Vargas bravo, Llosa Mario, bravo. ha roto Descorcha la botella. La- ya. Su maldición. la maldición. Ha roto su maldición, Ha es roto la verdad. Que maldición. había apoyado a un montón de candidatos y todos habían perdido. O sea, el candidato que apoyaba a Vargas Llosa ya era sinónimo de derrota absoluta. Y por fin llegó la victoria de Vargas Llosa a través de Milei. Sí, sí. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, un poco, sí, Nostradamus, eso, como decíamos antes, como cuando David mató a Kissinger. Sí. Bueno. Pero bueno, otro de los grandes momentos de este podcast en 2023, que fuese esa premuerte, de premonición ahora de David. Pero bueno, ahora que hablamos de Kissinger, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar ese bloque de esquelas, o como cuando en la ceremonia de los Oscars hacen una mención a los que se han ido muriendo Ahora ese año. Pablo que ponga aquí una, Claro, una música de una violines, música así, y un blanco van- y negro y imágenes, Claro, ¿no? En van plan de sacando las 2000, fotos. 1900 tal. Claro, hemos mencionado a Prigozhin, que bueno, le amocharon básicamente, al propio Kissinger, que se murió solo, y bueno, que ha sido un personaje fundamental, pero ha habido más gente relevante que este año nos ha dejado. Otro más que además yo me había olvidado ya completamente es Silvio Berlusconi. Sí. El ex primer ministro italiano verdad. murió el 12 de junio a causa de una leucemia, que no tenía los 100 años de Kissinger, pero bueno, que ya era Sí, bastante sí. mayor, lo que pasa es que estaba el hombre todo acartonado. Lo Es verdad. podías meter en el Museo de Cera, ¿eh? Sí, y ya, te sí, colaba sí. perfectamente. Es verdad. Sí, había mucho botox ahí. Y además es una de las muertes más significativas a nivel internacional porque al final estamos hablando del hombre
que moldeó la política italiana a su antojo durante los últimos 30 años. Sí, ¿verdad? Y además fue uno de los precursores de movimientos populistas de derecha actuales, también el padrino de la ultraderecha italiana, de la Liga de Matteo Salvini, los hermanos de Italia de Giorgia Meloni, Sí, sí. que son hijos políticos de Sí, sí. Berlusconi. La Italia de hoy Totalmente. es un invento de Mussolini, no, que también en parte, pero de Berlusconi. Y también, no solo eso, sino la celebritización de la política, esto de esta política a base de celebrities. Berlusconi es un El primer precursor Trump. claro de esto, sí, Claro. sí, sí. Sí, sí, de La hecho. serie Parliament, que es muy buena sobre el Parlamento Europeo, así en tono paródico, hay un momento que dice que Berlusconi es el precursor de la política de mierda. Entonces Así de está muy claro, bien. Es como sí. muy certero. Bueno, pues ya apuntamos recomendación. Esa no te la sabías, Fer? No, Parliament. la verdad es que no. Es Creo que buenísima. ha sobrevolado ¿Eh? alguna vez en esta oficina, pero nunca la habíamos Es muy recomendado. divertida. Yo no la he visto, pero sí que es verdad que Berlusconi es un poco un Jesús Gil italiano, Sí. ese precursor también de celebrity de televisión, que usa los medios para hacerse notar, y ahora lo hemos visto, quizás no en grandes empresarios, pero un Javier Milei surge de la televisión, de tertuliano, un Eric Zemmour te surge de eso, Sí. y eso es precisamente gracias al estilo implantado por Berlusconi. Por cierto, habíamos hablado de Kissinger, ya que lo mencioné al hombre. Ya está enterrado, ya puedes hablar de él todo lo que quieras. Bueno, hablando de Kissinger, hay que decir que 2023 también ha sido un año de aniversarios importantes. Hemos señalado un par destacados, el centenario de la fundación de la República Turca, los 50 años del inicio de la guerra del Yom Kippur, pero también ha sido muy importante, y se ha conmemorado de forma especialmente relevante, los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en ¿De Chile verdad? y donde Kissinger desempeñó un papel fundamental. Es Sí, como sí. uno de los aniversarios importantes que ha habido este año. Hay como muchos cierres de círculos este año. Les ha quedado redondito en cuanto a cierre y relaciones. Pues Kissinger, 50 años de lo de Chile. República Turca, Victoria Erdogan. Está ahí todo... Es que en las telenovelas largas hay que ir cerrando tramas Claro, para que no se les te ha quedado muy mezclen. redondito, muy Claro. redondito. Yom Kippur y el ataque de Hamas. Justo, esa Ha tal sido vez es la como- más- sí, ha sí, habido sí. conexiones muy, Sí, muy sí. intensas ahí. Bueno, la semana que viene estrenaremos 2024 con un episodio especial analizando lo que puede deparar este nuevo año, el año que viene. Para acabar el capítulo, o iba a decir como penúltimo elemento del capítulo, ¿qué esperáis de 2024? ¿Va a ser mejor, peor? Yo creo que va a ser un año... 2023 ha sido intenso, pero creo que 2024 va a ser un año muy intenso. Tenemos muchas elecciones muy importantes, van a cambiar muchas cosas, tenemos conflictos abiertos. Sí. 2024 viene fuerte. Yo tengo miedo, Fer. Tengo miedo Pero precisamente por lo que dice Alba, porque creo que va a ser un año muy convulso, con muchos acontecimientos importantes ya de antemano. Sabemos que va a haber elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones en India, va a haber elecciones europeas. que Quizá eso en Reino puede- Unido. Muy probablemente en Reino Unido. Seguramente veamos otro primer ministro conservador caer en poco tiempo. Entonces, creo que va a ser un año bastante intenso. Ya de primeras tenemos eventos así. Imagínate lo que puede pasar y las secuelas que puede producir en la guerra de Israel con Hamas, en la guerra de Ucrania, el apoyo que le dé Occidente a Kiev. Así que yo, por eso te digo que tengo miedo. Creo que vamos a tener mucho curro el año que viene. Bueno, pues esto ha sido un poco el repaso de 2023, pero como es el último episodio de este año, quiero acabar el año, iba a decir brindando, tengo ¡Ole! aquí la botella, las tenía en el suelo, hay que descorcharla, o sea que tenéis que básicamente seguir manteniendo la atención mientras descorcho. No voy a sacarle un ojo a nadie, no pretendo sacarle un ojo Qué a nadie. peligro, qué peligro. Claro. Pues vamos a descorchar esto. Chaval, ríete tú de Ramón García, de las campanadas de Carmen Sevilla. No llevas capa. No llevo capa. No llevas capa. Para otros Nos episodios. hemos puesto muy navideños, pero nos faltan aquí Es unas verdad. uvitas, una capa. Así que vamos a Un vestido brindar. rojo. Si hay alguien con una copa en la mano, que brinde con nosotros. Si estás conduciendo, no brindes, tú las manos al volante. Claro, que hay sí, mucha ni gente- levantes la efectivamente. mano ni nada, ¿eh? que hay Tú mucha mira gente que en carretera. hay mucha gente que nos escucha conduciendo, entonces pues hay que tener cuidado. No voy a lanzar el tapón a Mordor porque no podemos acabar No, muy porque mal. igual reventamos la cámara. Imagínate también. que revientas la cámara y se fastidia toda la grabación. Pues tenemos un problema, la verdad. Lo tenemos. No, es cierto que 2024 no puedo abrir la botella, ¿eh? No te pienses que esto deberíamos haber hecho alguna práctica antes, pero Bueno. debe estar muy fría la botella o lo que sea, entonces a lo mejor acaba siendo frustrado y es otro de los grandes momentos que luego Paula al editar el vídeo tiene Mira, que... Fer intentó abrir una botella, pero no pudo.
Es que, o sea, yo a pesar de tener pulgares oponibles, como cualquier homínido evolucionado, nunca he sido el más mañoso del mundo. Es cierto que me hubiese gustado aprender a abrir las botellas con un sable. Ah, lo que hacen lo como típico un así sable. y que lo revientan. Sí, que lo revientan. Me parece yo lo una sé. fantasía, pero eso puede acabar ¿Y muy si mal. se lo pasas a David? Venga, ¿tú quieres tu relación con el alcohol, como has dicho de la esta de Prigozhin? Pero yo soy de que me abran a mí las cervezas. Madre Es mía, que vaya tú par de eres, tú eres marcas. muy señorito. Madre mía. O sea, Me has dejado el marrón aquí. vais a... Esto es como el bote, Sí, O sea, sí. qué triste. como el bote de mayonesa. Bueno, es que esto está cerrado, esto está... yo creo que es por el frío. Entonces, Bueno, es que es sidra. hemos Bueno, brindado. abortamos, ¿no? Abortamos Exactamente. Hay un cambio de toma en el que de repente, como en las pelis malas, ¿no? Hay un cambio de toma donde de repente pasamos tenemos a otro vestuario. brindar. Eso es. Eso es. historia. Entonces esto lo dejamos No, por aquí. creo que no vamos a poder, pero bueno, lo podemos considerar como que estamos Mira, blindados. hacemos así. Eso, brindar con agua, o sea, me parece No, lo sin peor nada, de... imaginamos que hay algo. Venga, Cling. ya está, se oyen los micros y Feliz hemos 2024. brindado. Feliz 2024, pasad un fantástico fin de año, espero que sea con este podcast. Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado durante este 2023, escuchándonos en Spotify, escuchándonos en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon Music, también viéndonos a través de YouTube. Gracias a las personas que nos habéis recomendado, que nos habéis puesto en el coche y nos habéis enseñado a vuestras parejas, familiares, hijos, en fin, amigos. Gracias también a todas las personas que os habéis suscrito, que habéis sido muchísimas este año. Os lo agradezco de verdad, porque gracias a vosotros hemos podido sacar adelante este podcast, otros muchos proyectos de orden mundial. Cuando digo que os suscribáis, no lo digo porque sí, sino porque querríamos sacar muchos otros podcasts que no podemos porque todavía no tenemos suscriptores suficientes como para poder conseguirlo. Así que nada, gracias de corazón a todos, feliz 2024, entrado en el nuevo año con buen pie y a ver qué nos depara. Mientras tanto nosotros seguiremos aquí en No es el fin del mundo. O sea, Intentando abrir una A botella ver de si estos. el año que viene conseguimos abrir. eso es. Gracias también a quienes nos han acompañado hoy, David, Nada, un placer. Alba. A vosotros. Pero también gracias a quienes nos han acompañado en este podcast, compañeros como Eduardo, como José Manuel, como Blas, como Paula, no sé si me dejo alguien que haya pasado por este podcast, también algún colaborador como Franco de Ledone, como Juan Vázquez, Juan. Sí. o sea que ha pasado mucha Sí. gente por este podcast y lo agradezco de corazón. Así que nada, que nosotros nos vemos aquí el año que viene, en un rato, No es el fin del mundo. Adiós. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.